Muy bien, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta primera sesión. Eh, pues, eh, Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, la maestra Almandina, quien es nuestra coordinadora general de políticas lingüísticas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es quien va a dar algunas palabras de inicio de esta sesión. Almandina, por favor. Gracias, Honorio. Muy buenos días. Es un verdadero placer estar echando a andar este espacio de este seminario de buenas prácticas. Comentarles que estamos en una etapa muy interesante en la política del Estado mexicano hacia las lenguas indígenas, hacia los pueblos indígenas también, obviamente. Pero en el tema de las lenguas indígenas, conviene saber que por décadas la política fue solo el español, ¿no? Y vamos a castellanizar a la población indígena para que con el español nos podamos comunicar todos. Lo cierto es que esa política generó mucha desigualdad, mucha discriminación, mucha exclusión de los pueblos indígenas. Desde el año 2001, México se reconoce en su constitución como una nación plural, conformada de manera constitutiva por una diversidad de pueblos, lenguas y culturas. Y en ese sentido, pues es necesario que las instituciones cambiemos nuestra política, incluyendo cada vez más a las lenguas indígenas en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? En nuestra atención a la población indígena como instituciones servidoras públicas. Entonces, bueno, en este trabajo estamos en el INALI impulsando estas nuevas políticas y pues ustedes son unos primeros aliados. Este seminario se ha conformado a partir de una muy grata sorpresa que nos encontramos solicitarles su información en esta cédula sobre derechos lingüísticos en las instituciones. Nos dimos cuenta de que había muchas instancias que están llevando a cabo acciones muy interesantes y que existe el interés por trabajar a favor de la diversidad lingüística, a favor de los derechos de los pueblos indígenas. De manera que pues nos da muchísimo gusto y alegría eh, estar en la posibilidad que existan las condiciones para poder llevar a cabo este seminario de buenas prácticas. Ahí que están invitados invitadas muchas más instituciones, todas aquellas a las que se les mandó la cédula, y pues nos da muchísimo gusto también saber que la respuesta a esta invitación fue muy positiva. Ahorita Honorio nos dará un poquito más de información de cuáles son las instituciones que se interesaron en participar, de qué estados son, etcétera. Y pues sin más, yo le dejaría entonces le cedería la palabra a el maestro Iván León, que es el director de políticas lingüísticas, para que también les dé un breve saludo y después dejamos la moderación en manos de Honorio Vázquez, quien es el líder de este proyecto, el coordinador de estas acciones, junto con el apoyo de Miriam Hernández, también del área de políticas lingüísticas. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Gracias, estimada Almandina. Tlanechtile, buenos días en lengua náhuatl. También nos acompañan compañeras y compañeros del área de comunicación del INALI. Estamos aquí también presentes los del área de políticas lingüísticas y para nosotros es muy importante su presencia, su interés, debido a que en nuestro país queremos hacer
una transformación a mediano y largo plazo, lo que comentaba la maestra Armandina, de pasar de políticas lingüísticas homogeneizantes, castellanizadoras, a políticas lingüísticas plurilingües, interculturales, transversales, integrales, hacia la diversidad y favor de las lenguas indígenas. Entonces, el concepto de institucionalización de las lenguas indígenas en los espacios gubernamentales es muy, muy importante porque queremos que las lenguas no solo se visibilicen, que la diversidad lingüística esté presente en todos lados, sino que también tengan una función social, una función política, de tal manera que la atención hacia los pueblos indígenas se dé de una manera adecuada, conforme a los derechos lingüísticos, es decir, donde las lenguas indígenas tengan un papel importante, un papel relevante, un papel social que impacte hacia los pueblos indígenas. Y bueno, entonces, con ese trabajo que se está impulsando de la aplicación de la cédula y las buenas prácticas que se van a compartir, nos parece que vamos a hacer intercambios de ideas que nos van a fortalecer como instituciones a favor de las lenguas indígenas en nuestro país. Pues no me queda más que darles también la bienvenida. Ya ahorita le cedo la palabra a mi compañero Honorio, quien nos dará mayores detalles al respecto. Adelante, Honorio. Muchas gracias. Buen día. Yo soy Honorio Vázquez y mi compañera Miriam somos las que hemos estado dándoles lata por dos cosas, ¿no? Porque básicamente pues es una atribución que el instituto tiene de promover, desarrollar y fortalecer las lenguas indígenas a nivel nacional. Y bueno, mucho de este seminario es antecedido por una cédula que nosotros les hicimos llegar en el mes de septiembre, del cual tuvimos, como bien comentaba la maestra Armandina, pues sorpresas de que hay instituciones a nivel nacional que tienen excelentes prácticas referente al ejercicio de los derechos lingüísticos. ¿Cuáles son esas prácticas? Y quizá algunos de ustedes también la tengan o la realicen como institución, es que, por ejemplo, se prestan servicios a través de intérpretes en lenguas indígenas, publican información en lenguas indígenas, eh, tanto en el ámbito de la salud, en el ámbito de la atención para prestación de servicios públicos. Hay todo un panorama que pues merece la pena conocer de cerca, ¿no? Entonces, en este sentido, este seminario se plantea dos cosas, que el objetivo uno es compartir esas buenas prácticas que favorecen los derechos lingüísticos. Y por otro lado, y si fuera el caso, también está la posibilidad de pues establecer vínculos, ¿no? Porque muchas veces, a veces las instituciones tenemos iniciativas, pero no propiamente sabemos cómo encauzar esas iniciativas, cómo dar paso al siguiente nivel las iniciativas o ya las acciones que se empiezan a hacer, ¿no? Entonces, este espacio se abre para estos dos objetivos, para compartir esas prácticas y para establecer esos vínculos, porque hay instituciones, como bien les comentamos, que están iniciando a implementar acciones a favor de las lenguas indígenas y hay instituciones que ya cuentan con una trayectoria pues ya de referencia, ¿no? Entonces aquí la idea es empezar a conectar esas experiencias y pues empezar ya, digamos, a garantizar ya ampliamente el ejercicio de los derechos lingüísticos. Entonces, dicho esto, me gustaría también agradecer a las instituciones que se van a seguir conectando. En total tenemos para esta primera sesión 58 instituciones que están distribuidos a nivel nacional. Específicamente tenemos la presencia y bueno, se distribuye a nivel nacional y bueno, la tendencia es hacia el norte, hacia el sur, perdón. Entonces, con este panorama, agradezco el interés, la disposición que las instituciones han mostrado, ¿no? Para abordar el tema de los derechos lingüísticos y también
pues toma mucha relevancia, dado que estamos en el marco del diseño internacional de las lenguas indígenas, en el que a nivel mundial pues se plantean acciones tanto a nivel nacional, estatal y municipal para fortalecer y también evitar o intentar evitar la pérdida de la diversidad lingüística a nivel global. No sin más, le quiero ceder la palabra a la compañera Miriam, quien nos expondrá este primer tema, que es derechos lingüísticos en México. Adelante, Miriam, por favor. Gracias, Honorio. Muy buenos días a todas y todos nuevamente. Soy Miriam Hernández. Como ya mencionó mi compañero Honorio, somos nosotros quienes estamos dándole seguimiento a este proyecto. Hemos sido las personas que se han comunicado con ustedes. Y pues bueno, estamos aquí iniciando la primera sesión o la primera presentación del seminario. Bueno, me voy a permitir presentar un PowerPoint en donde vamos a hablar, platicar sobre la diversidad lingüística que tenemos en México y los derechos lingüísticos. Cualquier duda o comentarios les pediré que eso fuera al final, ¿no? Vayan anotando sus preguntas, sus comentarios y al final podemos externar estas dudas. Bueno, comienzo. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el panorama de las lenguas que hay en todo el mundo, ¿no? En el mundo tenemos alrededor de 10,000 lenguas y 3,000 de ellas son lenguajes de señas, ¿no? Tenemos uno aquí en México también. Y podemos ver la distribución aquí en el mapa, que en Europa hay un 4% de todas las lenguas del mundo, y donde se concentra más, con el 30%, es en África, ¿no? Entonces, así está el panorama de las lenguas del mundo que tenemos aproximadamente, que no es como un dato como muy preciso también, quizás hay más, quizás hay menos, pero pues más o menos son 10,000 lenguas, según los reportes que se tienen, ¿no? De algunas investigaciones que pues existen, ¿no? En la actualidad. Y bueno, en América existe el 15%, que es justamente lo que estamos viendo en la parte que está coloreada de verde. Es un 15% que tiene de lenguas en todo el mundo, ¿no? Bueno, esto es con referencia a las lenguas del mundo, pero también seguimos aquí en las lenguas del mundo. Se tiene datos que son 8 países de todo el mundo que tienen una mayor diversidad de lenguas. Entre estos países estamos nosotros, México, con 364 lenguas, y ocupamos el 5º lugar en la lista, ¿no? Como podemos ver aquí en esta tablita de colores, el primer lugar lo está llevando Papúa Nueva Guinea con 832 lenguas, y nosotros tenemos 364 lenguas aquí en México. Muy bien. Pero ¿cuáles son esas lenguas o cuántas lenguas tenemos? Porque también están como que agrupados o tienen sus variantes, o sea, tiene su modo de ver estas lenguas. Bueno, según el artículo 2 de la Ley General de Derechos Lingüísticos, define una lengua indígena que son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, ¿no? Una lengua indígena pues es aquella que ya existía hace muchísimo tiempo, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles o de la conquista, pues ya existían estas lenguas, ¿no? Probablemente existían más lenguas que en la actualidad, pero pues como ya comentaba la maestra Almandina, por los factores de la homogeneización de la lengua, ¿no? Que el país en algún momento tenía leyes en que el país solamente debería de hablarse el español, ¿no? Entonces, durante ese proceso de la homogeneización de las lenguas, pues se fueron perdiendo muchísimas de estas lenguas, pero las lenguas indígenas pues ya existían muchísimo tiempo antes de que pues llegaran los españoles.
Pero bueno, cada lengua, cada agrupación es un mundo, tiene su sistema, cada lengua es diferente a la otra lengua porque cada una de estas tiene sus propias funciones, tiene sus propios símbolos de comunicación, y entonces cada lengua podemos decir que es un mundo diferente, es una manera de expresarse, es una manera de ver diferente pues el mundo, ¿no? Y en México tenemos 68 agrupaciones. Aquí le llamamos 68 agrupaciones lingüísticas. Es lo que comúnmente le llamamos lenguas, ¿no? Y están como que agrupadas por variantes. También decíamos aquí en la lámina anterior que tenemos 364 lenguas, ¿no? Pero de estas 364 lenguas están agrupadas por 68 lenguas, y tienes 364 variantes lingüísticas. Y como podemos ver aquí en este mapa, las lenguas se concentran más en el sur de nuestro país, como por el centro también de nuestro país. Y una parte está en el norte. En la parte del norte son lenguas que están en muy peligro de desaparecer, como por ejemplo las lenguas que están en esta parte de Baja California, la lengua quiligua, la lengua, los pai pai, por ejemplo, que ya quedan muy poquitos hablantes, y entonces es un dato muy alarmante de esta lengua que está en muy peligro de extinguirse. Y entonces en esta parte del sur de nuestro país existen también lenguas que ya están a punto de desaparecer. Un ejemplo de ello podemos mencionar la lengua ayapaneca, que se habla en el estado de Tabasco, que también ya solo quedan como unos quizás 5 hablantes de esta lengua, ¿no? Entonces ya no se está como que aprendiendo, los niños ya no los están aprendiendo, entonces, pero ha habido como acciones de parte de pequeños grupos de la comunidad en donde antes se hablaban y están trabajando en algunos proyectos para quizás no rescatar del todo la lengua, pero rescatar esa memoria de la lengua, ¿no? Y entonces así están distribuidas las lenguas. La mayor parte está en el sureste mexicano. Bueno, entonces quizás aquí en esta parte de las 68 agrupaciones, de las 364 variantes, quizás no lo hayan escuchado como tal, pero las lenguas están agrupadas por agrupación lingüística, es decir, pues una agrupación lingüística es una lengua. Por ejemplo, la lengua mixteca o el mixteco, que se hablan en varios lugares. Esta lengua tiene 81 variantes lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 81 variantes lingüísticas. Quiere decir que una lengua hay diferentes modos de decir, no sé, ciertas cosas, ciertas acciones. Y entonces son esas variantes que hace diferente pues una lengua. Por ejemplo, está la variante que está en Oaxaca, que está en Guerrero, que está en Puebla, Veracruz, también ya están en Baja California, principalmente están en San Quintín. Hay una gran población de mixtecos en San Quintín, están también en Sinaloa. Prácticamente esta lengua, la lengua mixteca, que es la que tiene más variantes, prácticamente está en todos lados de la República. Pero pues estas lenguas que están en diferentes lados de la República son de diferentes variantes, ¿no? Entonces, eso significa que dentro de una misma lengua tiene sus diferentes variantes, y por eso también la pertinencia de cuando cada institución o nosotros como institución queremos implementar, por ejemplo, intérpretes, traductores, ¿no? Porque a veces siempre se da como esa necesidad de buscar un intérprete, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero un intérprete que hable la variante, no sé, de Oaxaca, pero estoy en Baja California, y entonces tendría que buscar esa persona que domine esa variante de ese pueblo o de ese municipio para que sea pertinente, porque sucede que a veces
O sea, sí contratamos un intérprete, pero es de otra variante y entonces no podría ser como pertinente esa interpretación al momento porque se puede entender de otras maneras lo que la persona va a transmitirle a la persona que está necesitando un intérprete. Entonces, por esta razón que es importante antes de saber si la persona que está requiriendo un intérprete, de qué variante es, de qué municipio es, de dónde viene, y entonces buscar una misma persona que sea de la misma variante, que sea del mismo municipio, para que haya un entendimiento pues legible en este caso, ¿no? Entonces, podemos decir que son 364 lenguas agrupadas en 68 agrupaciones lingüísticas. Y en esta parte podemos ver las lenguas con mayor número de variantes. El número 1 lo ocupa el mixteco, que es esto que está aquí, con 81 variantes. Luego sigue la lengua zapoteca con 62 variantes. Luego la lengua náhuatl con 30 y así vamos hasta llegar con la lengua mije que tiene 6 variantes lingüísticas. Entonces es muy importante tomar en cuenta cuando vamos a hacer algún proyecto de traducción, interpretación, las variantes lingüísticas. ¿Y cómo lo van a saber ustedes? Hay un portal que nosotros abrimos ahorita para justamente este proyecto y entonces ustedes van a poder encontrar cuando entren en ese portal, buscar por municipio y buscar por estado también qué variante se habla en ese estado o en ese municipio. Eso se los va a explicar mi compañero Honorio. Muy bien. Bueno, y toda esta diversidad de las 68 agrupaciones con 364 variantes, ¿en dónde están? Bueno, prácticamente pues están en todo el país, ¿no? Pero están divididos como en dos agrupaciones, que es el asentamiento histórico. Bueno, ¿qué es el asentamiento histórico? Esto se le conoce pues como un asentamiento histórico, el área en donde históricamente ha sido ocupado por los hablantes de lenguas indígenas. Por ejemplo, en estos estados hay lenguas de asentamiento histórico. En Chiapas, por ejemplo, podemos encontrar la lengua chol, la lengua tzeltal, tzotzil, tojolabal, entre otras lenguas, como 15 lenguas tenemos en Chiapas, y todas estas 12 o 15 lenguas son de asentamiento histórico, porque ahí han estado siempre, ahí es su lugar de origen, y entonces por eso se le llama asentamiento histórico. Por ejemplo, aquí en Oaxaca también hay muchas lenguas de asentamiento. En Yucatán, por ejemplo, quizás se nos ven en la cabeza ahorita la lengua maya, que históricamente pues han estado asentados en ese territorio y por esta razón se les llama asentamiento histórico. Pero por otro lado también tenemos las lenguas residentes o migrantes. Por ejemplo, en estos estados, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, Baja California, les decía hace un momento que la lengua mixteca, hay una gran presencia en Baja California, en San Quintín, por ejemplo, hay una gran mayoría de mixtecos, pero esa lengua no es originaria de Baja California, sino por cuestiones de migración, pues la gente va buscando oportunidades de trabajo y entonces pues a veces ya se quedan a sentarse y ya se quedan a vivir y entonces pues ya se vuelven lenguas residentes o lenguas migrantes, ¿no? Entonces se han desplazado en diferentes estados de la República, por ejemplo, como vemos aquí en este mapa, pues aquí está lo que les decía, Baja California, por ejemplo, en Quintana Roo, quizás aquí en Quintana Roo por la cuestión turística, de buscar empleos, por ejemplo, lugares como Tulum, Playa del Carmen, Cancún. Entonces, pues llegan muchísima gente y pues también llegan personas que son hablantes de la lengua y muchas de ellas pues ya se quedan a vivir ahí, a formar parte de estas lenguas migrantes o residentes, ¿no? Y entonces así está dividido. Bueno, ¿cuál es el panorama de todas estas lenguas que tenemos aquí en México, las 68 lenguas que tenemos? Pues la verdad es que todas las lenguas, aunque pareciera que tienen muchísimos hablantes todavía, por ejemplo, la lengua maya, el náhuatl y el mixteco, que tienen
todavía mucha gente hablante de esta lengua, pero la realidad es que dentro de quizás 20, 30 años, estas lenguas irán pues decayendo su uso si nosotros como instituciones no tomamos acciones para trabajar con estas lenguas, sobre todo pues apegarnos con los derechos lingüísticos. Y la situación de las lenguas aquí en México se ha disminuido su uso por la discriminación, por la exclusión, la violación de los derechos humanos y lingüísticos, pues que históricamente han padecido los pueblos indígenas. También una parte es el desconocimiento de las instituciones o de quizás la población en general que pues que condiciona la presencia de las lenguas indígenas en los medios de comunicación como la radio, la televisión, las redes sociales, por ejemplo. Entonces, en muchísimas partes se han excluido el uso de estas lenguas indígenas que tenemos aquí en México. Quizás ahora ya ha cambiado un poquito el panorama, pero la verdad es que hace falta muchísimo trabajo todavía, la difusión de las lenguas, que se escuchen más las lenguas indígenas en la radio, en la tele abierta, por ejemplo, en las redes sociales. Actualmente hay grupos de personas, quizás no precisamente institucionales, son personas activistas, son personas, grupos de asociaciones civiles, por ejemplo, que han estado ya trabajando en esta parte de las redes sociales, que las lenguas tengan ese espacio, tengan ese lugar en los espacios cibernéticos también, porque pues también también ocupan un lugar estas lenguas en los espacios digitales, ¿no? Bueno, y también una parte de los factores es el factor sociopolítico o políticos sociales que también impactan pues, negativamente en los pueblos, en las comunidades indígenas, y esto también provoca pues la disminución drástica de las lenguas, del uso de la lengua, ¿no? Entonces, actualmente quizás, no sé, quiero poner un ejemplo como en Chiapas, que ahorita pues en varios municipios están en problemas, en conflictos, y eso provoca un desplazamiento, y aunado también quizás lleva a impactar de manera negativa también la lengua. Entonces son varios factores en que la lengua llega a desaparecer, en que la gente deja de usar su lengua o decide dejar de usar la lengua, ¿no? Entonces son varios factores, no solamente podemos citar un factor. Bueno, entonces esta es la situación. Y como podemos ver aquí en esta gráfica, la disminución de hablantes de las lenguas indígenas que nos reporta el INEGI. En esta gráfica inicia desde 1930, había un 16% de la población hablante de todas estas lenguas indígenas, y de 1930 a 2020 ha bajado al 6.2%. Entonces es bastante drástico la disminución del uso de la lengua, ¿no? Entonces, pero no solamente aquí en México se está viendo este fenómeno de la disminución del uso de las lenguas indígenas, sino a nivel global, a nivel internacional. En el 2020, aquí en la Ciudad de México, se llevó a cabo un congreso internacional de lenguas que están en peligro de desaparecer. Y entonces recuerdo muy bien una ponente de Alaska que decía que también allá en esa parte que las lenguas indígenas están siendo desplazadas también. No hay acciones, hace falta mucho trabajo para seguir quizás preservando, usar la lengua indígena en los diferentes medios. Y entonces no solamente es un fenómeno que estamos viendo aquí en nuestro país, sino a nivel global. Bien, entonces ahora tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. ¿Qué nos dice la ley? Bueno, en el artículo 13 nos menciona que corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de instituciones y la realización de actividades en sus respectivos ámbitos de competencia. ¿Y cuáles son
estas actividades que nosotros como instituciones podemos realizar a favor de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el artículo 4 nos dice que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos a la no discriminación y acceso a la justicia. ¿Quién nos dice esto? Que pues las lenguas indígenas, tanto como el español en nuestro país, tienen la misma validez para lo que nosotros querramos pedir, hacer y comunicarnos con nuestra lengua. En nuestro país, nosotros en México no tenemos una lengua oficial. El español no es una lengua oficial en nuestro país, sino que son consideradas junto con el español y las 68 lenguas que tenemos, son lenguas nacionales, ¿no? Entonces, es lo que nos menciona en el artículo 4 y en el artículo 5 nos comenta que el Estado, a través de sus 3 órdenes de gobierno, la federación, las entidades federativas y municipios, en los ámbitos de sus respectivas competencias, dice, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales. Entonces, esto nos quiere decir que como instituciones de ya sea federal, estatal o municipal, es nuestra responsabilidad de reconocer, proteger y promover estas lenguas indígenas nacionales que se hablan en nuestro país. Y en el artículo 7 nos dice que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública. Entonces, ninguna persona que hable alguna lengua indígena, nosotros como servidores públicos le podemos decir, no me hables o no me pidas información en tu lengua porque no te entiendo, ¿no? Nosotros tenemos que buscar la acción, nosotros tenemos que buscar solucionar esos, no le llamemos problemática, sino que esa atención a esta persona, ¿no? Como yo, como servidora pública, ¿cómo le voy a atender a esta persona que llegó a hablarme en ñañú, por ejemplo, llegó a pedirme información, pero habla ñañú y yo no hablo ñañú, ¿no? Entonces ya es donde ahí entra la persona intérprete que conoce la lengua, ¿no? Pero pues todo es un proceso para llevar a cabo estas acciones que en nuestras instituciones son necesarias. Y en el artículo 13, aquí también nos comenta que pues es correspondencia o le corresponde al Estado en sus distintos órdenes de gobierno la creación de las instituciones y la realización de las actividades en sus respectivos ámbitos de competencia. Nos da como un panorama muy grande aquí. En el párrafo 2 nos dice difundir en las lenguas indígenas nacionales los beneficiarios, el contenido de los programas y obras y servicios dirigidos a las comunidades, ¿no? Esto yo creo que es muy claro cuando hay programas, proyectos que van dirigidos a las comunidades hablantes, pues muchas de estas acciones o proyectos pues simplemente están en español y entonces pues muchas de estas personas no entienden, no hablan el español y entonces pues estos programas deberían de estar en algún momento traducidos o interpretados en la lengua de la comunidad en la que va dirigido el proyecto. También es importante difundir a través de los medios de comunicación las lenguas, lo que ya comentaba hace un momento, en la radio, en la televisión, ahora en las redes sociales, ya sea en Facebook, YouTube, Twitter y entre otros medios, ¿no? También garantizar que las instituciones, dependencias y oficinas públicas cuenten con personal que tenga conocimiento de las lenguas indígenas nacionales
requeridas en sus respectivos territorios. Ya les comentaba también la importancia de tener un intérprete o intérpretes en las instituciones que sean del territorio, que conozcan la variante lingüística, que conozcan pues el contexto de la lengua y de la cultura de estas personas que solemos atender como servidoras públicas. También es importante establecer políticas, acciones y vías para proteger y preservar el uso de las lenguas y culturas nacionales de los migrantes indígenas en el territorio nacional y en el extranjero. Veíamos hace un momento que están divididos en dos grupos, que son los asentamientos históricos y las lenguas migrantes o residentes, y justo acá es donde nosotros, si tenemos lenguas migrantes en nuestro estado, también tenemos que ver cómo atender a estas personas. Afortunadamente ya varios estados ya tienen iniciativas, ya tienen ley que amparan y protegen las lenguas que están en su territorio, y no solamente lenguas de asentamiento histórico, también incluyen las lenguas migrantes. Por ejemplo, en Baja California hay muchos compañeros, como ya les comentaba, mixtecos y tzotziles, y son ellos quienes normalmente están como que solicitando ese apoyo de intérpretes. Y entonces, pues las instituciones quizás es poquito en el momento de ahora, tienen esas acciones, ¿no? Y en el párrafo 15 nos dice instrumentar las medidas necesarias para que las señales informativas de nomenclatura oficial, así como sus topónimos, sean escritos en español y en las lenguas indígenas de uso en el territorio. Aquí en el INALI nosotros trabajamos un proyecto que se llama Paisaje Lingüístico, y justo es para abonar en esta parte del párrafo de la Ley General de Derechos Lingüísticos, que es del artículo 13. En este proyecto de Paisaje Lingüístico se busca que en el pueblo, en la comunidad o en el municipio en donde se hable cierta lengua, se puedan nombrar las calles, los barrios, las tiendas o lo que haya en el pueblo. Se busca que se puedan nombrar en su lengua. Hace unos meses estuvimos en Oaxaca atendiendo este proyecto de paisaje lingüístico con la lengua mazateca, y entonces la gente cooperó para pues llevar a cabo el proyecto, y entonces todo el mundo aportó algo para nombrar su calle, cómo se nombraba antes en la lengua, que, no sé, por ejemplo, algo histórico que haya pasado en el barrio. Entonces, pues este proyecto ayuda, abona a este párrafo de la ley. Y bueno, también, como ya comentaban también mis compañeros, en estos momentos estamos en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que esto comenzó en el 2022 y acaba en el 2032. ¿Qué significa esto? Que son 10 años en que nosotros podemos, como instituciones, podemos hacer muchísimas cosas, crear acciones, crear proyectos, justo para seguir promoviendo, seguir protegiendo a estas lenguas. La ONU proclamó este decenio con la intención de llamar la atención sobre la grave pérdida de las lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas, y de adoptar medidas urgentes a nivel nacional e internacional. Como ya les comentaba, este fenómeno de la pérdida de las lenguas no solamente aquí en México está pasando, sino es a nivel global, y por eso la declaración del Decenio de las Lenguas Indígenas. En el 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas, y después de 2 años se proclamó el Decenio Internacional de las Lenguas, porque el Año Internacional no fue suficiente para crear acciones, para crear proyectos a favor de las lenguas indígenas, y por eso se declaró el decenio, que comprende de 10 años de acciones para las lenguas indígenas. Y este decenio se proclamó bajo el principio de la centralidad de los pueblos indígenas,
con el eslogan de nada para nosotros y nosotros. ¿Qué significa esto? Que en todo momento, como instituciones, debemos de tomar en cuenta la decisión, la opinión de los pueblos indígenas, que significa que nosotros como instituciones no podemos hacer nada, no podemos tomar decisiones sin que ellos hayan también colaborado con nosotros como instituciones, que nosotros hayamos quizás preguntado qué es lo que necesitan para ellos, ¿no? Y entonces es esto, nada para nosotros sin nosotros. Perdón. Perdón. Tenemos que promover la participación de la población indígena en la toma de las decisiones, como ya comentaba, proporcionar una oportunidad única para el Estado mexicano de avanzar en la construcción de una ciudadanía multilingüe para el ejercicio de los derechos lingüísticos de los pueblos y las comunidades indígenas. Y también se diseñó un plan de acción nacional para el desarrollo de las lenguas indígenas desde los pueblos originarios. El año pasado, en octubre, como a mediados, se llevó a cabo una jornada nacional y justo fue para pues implementar, o más bien poner al público o con las personas hablantes o la comunidad hablante de las lenguas indígenas el plan de acción, pero estos planes o más bien estas acciones se construyeron con la ayuda de los hablantes, se realizó en varias reuniones, en varias sesiones, en algunos momentos, la mayor parte fue virtual y las otras partes fueron presenciales, pero esta construcción del plan de acción se realizó en conjunto con las personas hablantes. Se tienen 50 puntos para trabajar durante este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Bueno, ahorita ya les paso a mi compañero Honorio, que ya le va a continuar con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Miriam. ¿Podrías darle la siguiente página? Perdón. Sí, no te preocupes. Bien, este planteamiento que acaba de hacer la compañera Miriam, bueno, pues nos muestra la tendencia y la razón, digamos, de la desaparición de las lenguas indígenas. Bueno, como les comentamos desde un principio, lo que básicamente buscamos es, por un lado, sensibilizar y por otro lado, pues, mostrar qué alternativas podemos realizar. Miriam, entonces, si puedes darle la siguiente hoja, presentar la siguiente hoja, por favor. Bien, en el INALI elaboramos un portal que consiste en que, a ver, lo voy a compartir. Ahí. Entonces, elaboramos un portal, construimos un portal, ahorita les muestro básicamente en qué consiste. Este es nuestro portal. Y aquí ustedes van a consultar. Y de hecho, a este portal es el que les remitimos a ustedes. Miriam ya nos comentó lo de los intérpretes, lo de la distribución de las lenguas, pues todo el panorama, dónde están, qué hacen. Ahora bien, lo que estamos buscando es que pues ustedes como instituciones también, muchos ya cuentan con iniciativas, ¿no? Entonces, aquí la idea es seguir fortaleciendo estas iniciativas. Entonces, nosotros en un primer momento, como les comentamos, aplicamos la cédula y de esa información que registraron, nosotros clasificamos a las instituciones por grupos, el grupo A, grupo B, grupo C. Bueno, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué yo estoy en el grupo A, otros en el B y otros en el C? Bueno, la razón es la siguiente. En el grupo A se plantean acciones que ustedes pueden tomar de referencia. Estas acciones son acciones sencillas, que son de corto plazo y que se puede realizar de manera, digamos, rápida, de alguna manera que no requiera como una exigencia
grande de recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, porque nosotros entendemos perfectamente que todas las instituciones pues necesitamos administrar lo más eficientemente posible nuestros recursos. En este sentido, el grupo A se plantean acciones básicas o iniciales. En el grupo B, las instituciones que están aquí es porque estas instituciones ya empezaron a dar marcha o ya dieron el primer paso para garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos. Entonces, algunos ya, por ejemplo, tienen publicaciones en lenguas indígenas, muy esporádicamente realizan actividades conmemorativas o realizan reuniones sobre temáticas sobre lenguas indígenas, o bien hacen eventos conmemorativos, como bien, por ejemplo, se especifica acá, interpretación, eventos conmemorativos, concursos. Entonces, aquí básicamente es la razón de los grupos. Y en el grupo C, aquí ya las acciones que se recomiendan para el grupo C, si bien son sumativas, o sea, incluye lo que se plantea para el grupo A, grupo B, ya son más exigentes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los del grupo C, por ejemplo, para hacer esta acción, atención o prestación de servicios en lenguas indígenas con apoyo de intérpretes certificados, requiere pues ya un proceso, una estructura propia ya de la institución que cuente con ese mecanismo, que cuente con esa logística, que cuente con el recurso, con el personal, ya toda una mecánica muy establecida, muy clara, un protocolo, ¿no? Para prestar los servicios en lenguas indígenas cuando se requiera, ¿no? Entonces, estas acciones que se sugieren para el grupo C ya son lo que podríamos denominar como ya prácticas institucionales ya orientadas a garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos, ¿no? Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, el sistema institucional para el registro y seguimiento de solicitudes de atención y acceso a la información en lenguas indígenas, que también es un derecho, ¿no? Y de hecho la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información así lo dice, que la información tiene que publicarse en lenguas indígenas. Pero como nosotros sabemos, sacar una información en lenguas indígenas requiere presupuesto, requiere un especialista que domine el tema de la salud, un tema financiero, un tema de comunicación, un tema de distintos ámbitos que cada una de las instituciones realizan, ¿no? Entonces, en contraparte al grupo A, son acciones mucho más sencillas. Por ejemplo, la generación de acervos gráficos textuales para el caso del grupo A, pues son folletos informativos, por ejemplo, que la institución proporciona información sobre el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. La generación de textos a través de concursos, por ejemplo, de cuentacuentos o cuéntame de tu comunidad o cuéntame cómo es el cuidado de la salud en tu comunidad. Son acciones que todavía son un poco más accesibles o más manejables cuando estamos empezando a realizar acciones. Entonces, esta es la razón de los grupos. Ahora, nosotros también ponemos a disposición una base de datos que si ustedes le dan clic acá, les va a pedir dónde van a descargar la información. Esta base de datos básicamente es una información estadística donde se proporciona de manera clara por estados, ahorita lo comparto. Comparto la pantalla. Este es el archivo Excel que se descarga. Entonces, la razón es la siguiente. Si ustedes dijeran, bien, yo como institución de la Semarnat que tengo sedes en distintos estados a nivel nacional, quiero publicar mi información sobre el desarrollo sustentable o el manejo forestal, ¿no? Entonces, si yo estoy en Oaxaca, le doy clic acá y entonces aquí me va a aparecer las lenguas que más se hablan en ese estado. Entonces, esto quiere decir que yo puedo publicar mi información en estas lenguas porque tendría mayor alcance en la entidad. Ahora, si yo estoy en Michoacán, entonces tendría que ser purépecha, la lengua que la información tendría que fluir, ¿no?
Y entonces, en esto consiste esta base de datos, ¿no? Aquí podemos consultar lo de Campeche y esto es lo que nos muestra el número de hablantes, ¿no? Entonces, si es mayor número de hablantes, entonces con facilidad podemos suponer que nuestra información tendrá el alcance que pues estamos proyectando. Depende de ustedes hasta qué nivel o qué número de hablantes determinan para la publicación en lenguas indígenas, ¿no? Pero la idea de este Excel es facilitarles la información y ustedes con seguridad digan, yo estoy en el estado de Puebla, en el estado de Puebla se hablan estas lenguas, ¿no? Entonces voy a publicar o voy a facilitar la información sin que me lo requieran en mi portal institucional en esta lengua porque yo sé que en la entidad es la lengua que se habla, lengua indígena que se habla más. Entonces, así con esta base de datos y seguimos con el portal. Entonces, esta es la base de datos y luego, vamos a actualizar la página. Y luego, usted también comentaba aquí, la compañera Miriam, el INALI también ha desarrollado una serie de normas de escritura en lenguas indígenas. ¿Qué quiere decir? Que así como tenemos la gramática de la lengua española, el INALI ha procurado establecer estas normas para las distintas lenguas indígenas que se hablan en México. Entonces, ustedes le dan clic acá y aquí van a aparecer las normas, ustedes le siguen dando clic y ya pues lo pueden descargar, ¿no? Esto es información pública, está a disposición. Entonces, en eso consisten las normas y las publicaciones digitales. Si ustedes quisieran consultar algún material para su trabajo, para su proyecto, para alguna iniciativa, ustedes lo pueden descargar también en este enlace. Y finalmente, ustedes pueden también estar en el escenario, bueno, aquí llegó una persona y me está pidiendo la información en lengua indígena o pues prefiere que le atiendan en su lengua indígena, pero no sé cómo manejar esto, ¿no? Entonces, yo sé que requiero un intérprete o yo sé que requiero un especialista en esta lengua, perdón. Entonces, lo que ustedes pueden hacer, y también aquí lo lanzamos, pueden ustedes ingresar al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. Y bueno, la manera de acceder al padrón es que ustedes manden un correo electrónico ahorita les proporcionamos el correo electrónico, al Instituto, al INALI, y donde ustedes expresen por este medio, solicito que me puedan facilitar el acceso, dado que lo voy a usar para este fin, ¿no? Entonces, en eso consiste este portal de recursos y aquí también vamos a seguir subiendo materiales. Este portal no está terminado, se va a seguir alimentando. Entonces, aquí veía yo en el chat que estaban solicitando que se subiera la presentación. Aquí lo vamos a subir tanto el video como el PowerPoint para que ustedes lo puedan consultar, descargar y socializar, ¿no? Entonces, ese en cuanto al portal y seguimos con el PowerPoint. Miriam, si puedes poner el PowerPoint de nueva cuenta, por favor. Y bien, así es el portal. Y vamos a la siguiente lámina, por favor, Miriam. Y bueno, también ponemos a su disposición el curso SICABIS. Aquí, este curso se elaboró con la Secretaría de la Función Pública y tiene el propósito de sensibilizar a servidores y servidoras públicas, ¿no? Y está abierto a personas servidoras públicas a nivel municipal, estatal y federal. Entonces, la razón y esa es la razón por la que nosotros también les compartimos el otro enlace. Pues aquí ustedes se van a registrar. Nosotros vamos a hacer el trámite con función pública para que ya a los que se registren les den de alta y les llegue directamente el correo de acceso. Este curso
está abierto para todas las personas que trabajan en instituciones públicas. Si ustedes consideran que su colega, que la otra compañera de la otra área tendrían que estar, lo pueden difundir y también se lo agradeceremos porque la idea es sensibilizar a las personas servidores públicas sobre este tema, ¿no? El tema de los derechos lingüísticos. Entonces, este seminario, este curso está abierto, pero se tienen que hacer un preregistro. También los podemos volver a mandar el enlace para que ustedes se registren. La siguiente lámina, por favor, Miriam. Y bueno, finalmente también tenemos este seminario que ustedes también ya se registraron y bien también les llegó la calendarización o la programación de las próximas temáticas y estas instituciones que van a presentar en las siguientes sesiones son los que pues mostraron estas acciones como del grupo C que les comentaba hace rato, que ya están, podrían decirse en el grupo C, que tienen ya una trayectoria hecha, ¿no? Que vale conocer, que merece prestarle atención, ¿no? Entonces, en ese sentido, se planteó este seminario para empezar a conocer y, por supuesto, vamos a seguir aplicando también la cédula de registro para el ejercicio de los derechos lingüísticos en las instituciones públicas el próximo año, que la idea es esa, ¿no? Ir midiendo cómo vamos avanzando en la garantía de los derechos lingüísticos en las instituciones públicas. Entonces, sin más, yo me detengo aquí y pasaríamos a las dudas y comentarios sobre el tema. Y bueno, pues pueden levantar la mano para que les podamos ir cediendo la palabra. Adelante, David. Y luego seguimos con Yadiel. Buenos días. Buenos días. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, te escuchamos bien. Ok, gracias. Bueno, pues primero felicitar al INALI y a todos los que están participando en estas iniciativas. Bueno, soy David Plata del Servicio de Salud de Hidalgo. Ya tenemos, como les hicimos saber, algunas acciones, quizás no todas las que ustedes sugirieron en la cédula, pero sí algunas en favor de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, primero que nada es eso, una felicitación. Y mi pregunta es la siguiente. Se mencionó un padrón, ¿no? Un padrón de traductores e intérpretes, si no me equivoco, en lenguas indígenas. Ese padrón, ¿qué datos contendrá? Es decir, es el nombre de la persona, a lo mejor su adscripción, me imagino que son del INALI en su mayoría o todos, pero no sé si contendrá alguna información adicional, es decir, contar con datos a lo mejor un poco más específicos sobre, no sé, en realidad tendríamos que ver qué es lo que están contemplando ustedes, pero a mí en particular me interesa la cuestión de saber, por ejemplo, la variante específica de la lengua, ¿no? La cual domina la persona. Eh, También si ha participado ya en alguna otra acción, en algún proyecto, no sé, ese tipo de información creo que sería útil para saber nosotros cómo encaminar a esas personas o solicitarles o ver de qué forma hacemos un acuerdo o una solicitud para que participe, ya sea integrándose a un equipo de trabajo o bien pues una solicitud simplemente para cumplir una actividad, ¿no? Gracias. Bien. Sí, ahí aclaro dos cosas. Ese directorio es de intérpretes y traductores que no tienen alguna vinculación laboral con el instituto, ¿no? O sea, lo dejo en claro. Nosotros contamos con ese padrón
y básicamente lo que contamos es un directorio, ¿no? Que contiene su correo, su nombre completo, su teléfono, la variante que maneja, en qué estado está o en qué estado radica, ¿no? Como los datos que se pudieran requerir para una emergencia, porque así se presentan estos datos, estas situaciones. O sea, no es, lo voy a programar para la siguiente semana, no. O sea, llega la persona y requiere ese mismo momento la atención. Entonces, ese directorio, pues procura tener siempre a la mano esa información para que, pues desde un momento como este tipo, pues se pueda entrar en comunicación con el intérprete. Entonces, resumiendo, no tenemos una vinculación laboral con ellos, facilitamos propiamente casi un directorio con estas especificaciones y algunos están certificados de acuerdo a los estándares de competencia y otros son intérpretes o traductores que tienen una ya trayectoria hecha en ese campo, ¿no? O sea, si bien no están certificados, sí tienen una experiencia que los respalda esa actividad o esa profesión, ¿no? Entonces, con eso espero haber respondido tu pregunta. De acuerdo, muchas gracias. Buen día. Yadiel, andas por acá. Qué gusto. Sí, aquí ando. Hola, buenos días. La verdad está súper padre lo que nos acaban de compartir y justo estaba en estos días como investigando por algunos lugares qué recursos podía encontrarme para como hacer justo lo que nos compartieron a nivel nacional, cuál es el panorama y desde Nuevo León, cuál es el panorama, los recursos que tengo y qué podríamos nosotros generar desde la Secretaría y todo desde una propuesta para trabajar, porque no hay todavía acciones concretas de nuestra parte, honestamente, pero estamos en esa intención. Y, por ejemplo, ahorita mencionaron algo que es paisajes lingüísticos, y creo que eso sería súper pertinente como primera acción, para hacer visible, ¿no? La intención de buscar visibilizar las lenguas, pero no me queda claro cómo podría trabajarse ese proceso. No sé si es eh, vienen algunas personas expertas en tema lingüístico y se enfocan en la lengua que se habla en la comunidad, o se hace una mediación con la comunidad para que la comunidad hable su lengua, pero me queda la duda también de que a veces la misma gente no sabe escribir su lengua, cuánto tiempo lleva este proceso. No es tanto el problema de los materiales, sino el proceso, es lo que me inquieta saber. Sí, eh, pues bueno, es un tema que pues tiene como distintos perfiles. Hay paisaje lingüístico que se hace desde las comunidades o hay paisaje lingüístico que se hace con las instituciones o con ambos actores, ¿no? Por ejemplo, el caso particular, solo ejemplificando, ¿no? Estamos trabajando los planes de justicia para los pueblos de Nayeri, Wixárika y Odam con otras instituciones, ¿no? Entonces, ha sido un proceso largo, empezamos en mayo y ahorita apenas estamos en fase de instalaciones. ¿Por qué es un proceso largo? Porque requiere la coordinación interinstitucional por un lado y por otro lado requiere la sensibilización misma de los hablantes que a veces rechazan este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, por otro lado, el INALI cuenta ya con también una especie de directorio con expertos en la lengua que saben cómo se escribe, cómo es la gramática misma, ¿no? Entonces, nosotros nos apoyamos con estos expertos, con estas personas, con los hablantes, con las comunidades, con las instituciones para plantear este tipo de proyectos. Entonces, varía también con qué tipo de material lo queremos plantear. Bueno, pues ya son, digamos, ya especificaciones muy puntuales que pues se pueden abordar, pero tanto puede ser de 2 meses como puede ser de más temporalidad, ¿no? Dependiendo también la dimensión o el tamaño del paisaje lingüístico. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda?
Honorio, si me permiten un comentario mientras se anima alguien a participar. Es en relación a cuando los proyectos son de arriba hacia abajo. Me parece muy importante plantearlo aquí sobre la mesa, que anteriormente las políticas públicas, específicamente las políticas lingüísticas, pues se realizaban o se implementaban desde las instituciones. Por ahí se dice desde el escritorio también. Ahora lo que se quiere es que los pueblos indígenas, los hablantes de las lenguas indígenas en este caso, sean los protagonistas, sean los que tomen estas decisiones y que ellos hagan un análisis, ellos puedan proponer qué tipo de proyectos les son útiles y necesarios en sus regiones, en sus municipios, en sus comunidades, de tal manera que los proyectos no sean rechazados. Por ejemplo, lo que comentaba mi compañero Norio en el caso del plan de justicia de las lenguas Odan, Rarámuri, Mexicanero y ¿cómo se llama? El Cora. Son bueno, es un proyecto que se gestó, que se planteó, se propuso desde los propios pueblos originarios. Entonces, como es una demanda social, una demanda lingüística, en este caso el INPI en coordinación con nosotros como INALI, estamos acompañando en estos procesos para la implementación, la instalación de la señalética en los lugares sagrados. Entonces, como bien decía mi compañero Norio, ha sido un proceso lento porque los pueblos tienen que hacer sus consultas comunitarias y las instituciones pues tenemos que ir un poco al ritmo de los propios pueblos originarios. Entonces, mi comentario va en ese sentido de que si las instituciones tienen esta propuesta de implementar el paisaje lingüístico o la señalética, sí es muy importante, si va a ser comunitario, más a nivel local, coordinarse con los pueblos originarios, porque pues muchas veces a ellos priorizan otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de las lenguas que están en riesgo de desaparición, donde ya la lengua no se está transmitiendo a la generación joven o a las infancias, lo que hemos visto de acuerdo a nuestras experiencias es sí necesitan señalética o paisaje lingüístico, pero también a la par la transmisión de la lengua a través de promotores culturales y la enseñanza de la lengua como segundo idioma, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante escuchar a la población indígena de sus necesidades y pues hacer valer, como lo comentó mi compañera Miriam en su presentación, el principio o el lema de nada para nosotros sin nosotros, que también deriva de la Declaración de los Pinos Chapultepec en el 2020. Nada más. Gracias, Iván. Gilia García, te escuchamos. Hola, muchas gracias. No tengo cámara, pero los escucho atentamente y pues bueno, muchas gracias por la información. La verdad es que sí son temas, en mi caso, nuevos. Yo estoy en hospital en la Ciudad de México. Entonces, mi duda es que no me queda tan claro cómo vamos a trabajar, o sea, qué tendríamos que hacer nosotros como institución. Entiendo ahorita que vamos a estar en el seminario como pues compartiéndonos estas buenas prácticas para que de alguna manera o en alguna medida nosotros podamos pues traerlo al hospital y ir trabajando, pero no sé si hay un plan, un programa, una temporalidad, cronograma de actividades, cómo vamos a trabajar o qué tendría que hacer en este caso mi institución para este tema en particular. Gracias. De acuerdo. ¿En qué hospital estás, Lilia? Estás en la Ciudad de México, pero ¿en cuál hospital? Sí, en la Ciudad de México, en el Hospital General Manuel G. González, al sur de la Ah, Ciudad de México. está en Tlalpan, ¿no? Así es, en la zona de hospitales. Sí. Bueno, ahí particularmente yo personalmente sé que recurre mucha población a nivel nacional, ¿no? Por su alta especialidad. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos en estas, como ponentes tenemos a Jalisco, que tiene, por ejemplo, ya ha implementado acciones de facilitar intérpretes.
a los usuarios del servicio de salud. Entonces, por ejemplo, llega una persona hablante de lengua indígena y sabemos, o sea, muchas veces la cualidad es que pues no logramos expresarnos fluidamente en español. Entonces, vale ahí en un primer momento pues consultar si habla alguna lengua indígena o si requiere algún intérprete, ¿no? Entonces, aquí la institución, el GEA González particularmente, tendría que empezar a plantearse las acciones necesarias para contar con servicios de intérpretes en lenguas indígenas para los usuarios de ese hospital, ¿no? Entonces, ese sería el gran objetivo. Ahora, habríamos que desglosarlo metodológicamente, cuál es el paso A, el paso B, el paso C, para llegar a contar con esa facilidad, ese servicio, ¿no? Porque, por ejemplo, también sé de alguna experiencia a nivel, en otro lugar, que por ejemplo había mucha mortalidad infantil en una comunidad, pero porque las personas no acudían al centro de salud porque hablaban español y entre otros choques culturales que se generaban, ¿no? Entonces la consecuencia era la mortalidad infantil. Entonces aquí, o sea, no garantizar o que esté ausente un servicio de intérprete y un intérprete, pues tiene repercusiones graves para la salud. Entonces aquí tendríamos que empezar a plantearnos un protocolo de cómo atender estas, puntualmente estas necesidades. Como bien decía, llegan y ahí mismo se tiene que resolver, o sea, no llegan con anticipación, ¿no? ¿Qué más quisiéramos que así fuera? Pero llegan al momento y bueno, tenemos que saber reaccionar, actuar, ¿no? De manera expedita. Ok, un comentario, un último comentario. Ya se giró por parte de nuestro jurídico un oficio al INALI y no hemos tenido respuesta. Ya tiene tiempo precisamente solicitando intérpretes o un convenio de colaboración con ustedes y no hemos tenido respuesta. La fecha exacta no recuerdo, pero ya intentamos ese vínculo, entonces debe de estar por ahí ese documento y si no, yo creo que sería entonces renovar ese oficio, esa comunicación con ustedes para poder tener ese apoyo. Sí, yo creo que sin problema, incluso si me lo permiten también los compañeros de Jalisco que también tienen ya esta experiencia ya recorrida en el ámbito de la salud, creo que también podría ser partícipe, como bien decíamos, aquí se trata de pues de sumar, ¿no? O sea, sumar y empezar a movernos todos juntos hacia la misma dirección y creo que sin problema podemos abordar el tema. Muchas gracias. Almandina. Sí, bueno, es muy pertinente la pregunta, la intervención de Lilia, y me gustaría comentar que efectivamente bueno, quisiéramos que existieran los protocolos y los mecanismos ya creados para simplemente acudir a ellos o solicitarlos. Lo cierto es que esto está en construcción. El INALI es una institución pequeña. No tenemos aquí entre nuestro personal intérpretes y traductores, no tenemos hablantes de todas las lenguas. Entonces, nosotros no somos la entidad que tiene la capacidad de resolver esas necesidades, ¿no? Justo este seminario tiene en parte este propósito de ir detectando las necesidades, las problemáticas y buscando las alternativas y inspirándonos pues en quienes han encontrado ya algunos mecanismos y que sirven como modelo de buenas prácticas. Pensando en el tema de salud, por ejemplo, eh, existe actualmente una organización en Chiapas que se formó un colectivo de intérpretes y traductoras que trabajan en los hospitales, que brindan servicio en los hospitales. Empezó esta organización siendo financiada por una fundación y los hospitales de entrada no veían mucho por qué era importante o necesario que ellas participaran. Finalmente,
su trabajo pues ha mostrado cómo o los resultados de su trabajo han sido muy buenos en el sentido de que la atención a la población indígena pues ha mejorado sustancialmente en cuanto a que las personas sepan cuál es su, bueno, que exista una comunicación para poder tener una claridad sobre cuál es el padecimiento, los malestares, los problemas que tiene el paciente, que esta persona entienda cuál es el pronóstico, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento, incluso les han apoyado para los trámites administrativos, etcétera, ¿no? Actualmente, esta red de hospitales en Chiapas ya vio la necesidad de contar con estas intérpretes y ya lo ha hecho parte de sus propios programas y lo ha incluido en su propio presupuesto, ¿no? Entonces, es una red que funciona en varios hospitales, pero que a la cual ya colaboran directamente los hospitales con su presupuesto. Este fue un proceso pues de varios años, ¿no? Para llegar hasta este punto. Y en el caso de Chiapas, las lenguas, algo que facilita el abordar el problema es que son pocas lenguas y muy bien identificadas. En lugares como la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara, es un tema muy complicado porque así puede llegar una persona hablante de náhuatl el día de hoy y el día de mañana llega una persona hablante de tomí y después una persona hablante de... Entonces, es muy complejo, ¿no? No es tan fácil decir, pues hay que tener intérpretes en el hospital de todas las lenguas, porque pues, no se van a utilizar de manera continua, no hay recursos además para pagar a estos intérpretes. Entonces es una problemática grande que, como les decía, no está en manos del instituto resolver. Y por eso es que estamos apelando a este pues, colectivo para ir trabajando, ir buscando estas soluciones que pueden ser en muchos casos interinstitucionales y también es muy importante que estas soluciones se construyan junto con los hablantes de lenguas indígenas, con las organizaciones de intérpretes y traductores, o con la participación de los usuarios, que son los que pueden decir qué es lo que necesitan, cómo, cuándo, etcétera. Pues bueno, nada más quería hacer esa acotación porque muy probablemente existe esta expectativa, ¿no? De que el INALI pues nos diga dónde, cómo y nos dé el remedio y el trapito. Y en realidad esto es algo que nos rebasa y pues que queremos ir construyendo de la mano de ustedes. Gracias, Armandina. Angélica, adelante. Muchas gracias. Hola, pues buenas tardes, buenos días a todas y todos. Creo que una de las buenas prácticas que yo he visto aquí en la Ciudad de México en cuanto a la pregunta de la doctora, yo lo que he visto, bueno, anteriormente fui intérprete, entonces, traductor-intérprete. Entonces, pienso que una de las buenas prácticas también es justo esta colaboración de que las instituciones pues busquen esta colaboración interinstitucional porque en algunas ocasiones, por ejemplo, hay personas que justo llegan a un hospital y no saben con quién dirigirse, dónde dormir, todo el tiempo están ahí en el centro de salud o en los hospitales, y creo que una de las buenas estrategias sería pues buscar como con otras instituciones, por ejemplo la CEPI. La CEPI es la Secretaría de Pueblos y Barrios y Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. Entonces ellos también tienen una red de intérpretes y lo que hacen justo es verificar si es la variante y la verdad a mí me parece súper interesante y súper rápido porque justo si está una situación, pues ellos tratan de consultar o verificar quién
tiene como esa variante y pues canalizarlo, ¿no? A la brevedad. Y creo que esa sería una buena estrategia. No sé, también pensar en el INPI, en algunas asociaciones civiles también. No recuerdo exactamente, hay una ahí no recuerdo exactamente el nombre de una asociación que está aquí en la Ciudad de México, y lo pienso en esta parte porque por lo regular cuando las personas están muy graves, siempre las canalizan aquí en la Ciudad de México, porque todo está centralizado. Entonces, creo que sería como una buena estrategia y también involucrar otras instituciones. Por ejemplo, pensaba también en las personas que están recluidas y que desconocen sus derechos. Pues en esta parte, pues creo que también podría, para evitar justo que se les violente, pues como actuar de manera rápida y pues tener como, ahora sí que como instituciones, pues cumplir con nuestra obligación de que se les garantice sus derechos. Eso, y por otro lado, a mí sí me gustaría también tener como el cronograma de cuándo se van a impartir estos seminarios, porque yo me registré, pero no me llegó el cronograma de actividades. Entonces, eso, muchas gracias. Gracias, Angélica. En el correo llegó como PDF, llega automáticamente y llega otro correo con el enlace de acceso al Zoom. Entonces, cuando ustedes se registran, llegan dos correos, uno con la información que registraron y otra que es que lo manda la plataforma Zoom ya con la liga de acceso. Entonces, igual y se fue a spam. Si no, nos escribes en los oficios, aparece mi correo, yo soy Honorio Vázquez, ahí con gusto podemos reenviar la información. Y Muchas por gracias. último, gracias. Y por último, para cerrar esta primera sesión, vamos a escuchar a Eric Alejandro. Adelante, Eric, por favor. Hola, muy buenas tardes. Habla Eric Granados. También trabajo en el Hospital General Dr. Manuel G. González en la Ciudad de México. Y bueno, tomo la palabra primero que nada para agradecerles la presentación. Ha sido muy, muy interesante, enriquecedora esta plática. ¿Me escuchan? Por cierto, sí, ok. Bueno, primero agradecer a la persona que me antecedió, ya aquí está, Angélica. No había yo escuchado del CEPI, Secretaría de Pueblos Indígenas y Residentes. Seguramente pues nos estaremos refiriendo para allá porque pues el hospital, no sé si ustedes lo sepan, es un hospital general, es un hospital de alta especialidad y es un hospital que recibe una gran cantidad de población. Sí, por supuesto, recibe a personas que tienen como primera lengua el español, pero también recibimos a personas que tienen como primera lengua distintas lenguas indígenas, ¿no? El hospital ya tiene por ahí un estudio de aproximadamente qué lenguas son las que más se reciben, y eso me lleva a una especie de reflexión y o pregunta, ya que se hablaba que habría que invitar a las comunidades, ¿no? Para participar en la elaboración de los documentos. Lo cierto es que nosotros no tenemos exactamente unas comunidades cerca, sino que son comunidades que están generalmente en tránsito, ¿no? O que vienen de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas o de cualquier parte de la República, vienen a consulta y se regresan. Entonces, yo no sé en principio, no sé qué diga, por ejemplo, la maestra Lila García, que también participó hace un momento, de cómo podríamos, por ejemplo, hacer documentos, ¿no? Que acercaran la información. Pienso en varias cosas. De entrada, folletos informativos. A continuación, el formato para solicitar una cita de primera vez. Y por supuesto, los formatos para el acceso a urgencias, ¿no? Que serían como los documentos de entrada que necesitamos ya. No para dentro de un año o dos, sino necesitamos ya, porque como decía, todos los días recibimos personas hablantes de lengua indígena, pero no tenemos los documentos y no tenemos tampoco los traductores, ¿no? Entonces, sí, pues agradezco a Honorio, Almadina, Miriam la presentación y bueno, estos datos tanto del PANITLI como del CEPI para empezar a subsanar, ¿no? Estas
vamos a decir, carencias que en este momento tenemos, que bueno, que yo creo que pronto estaremos haciendo cosas para subsanarlas. Gracias y buenas tardes. Gracias, estimado Eric. Si gustas, nos puedes escribir y estamos en la mejor disposición para abordar el tema, ¿no? Porque efectivamente es un tema de interés que aquí podemos ir sacando experiencias y estrategias y creatividades que podrían abonar a resolver este tema tan apremiante, ¿no? Que es de todos los días, a todas horas, ¿no? Entonces, con gusto podemos buscarle una alternativa, ¿no? Una alternativa interinstitucional, pues para dar el siguiente paso, ¿no? Que es efectivamente prestar los servicios en lenguas indígenas. Mi correo es, lo escribo en el chat, es honorio.vasquez@inali.gov.mx. Y el correo para el acceso al PANITLI es para solicitar, porque hay que solicitar y bueno, como les comentaba, hacer el escrito, mandar el escrito, es al correo de la Dirección General, ¿verdad, Armandina? Así es, y no es dirección.inali como pusiste, sino como puso Miriam, dirección.general@inali.gov.mx. De Y acuerdo, de ahí ahí está. ya se canaliza al área correspondiente y es simplemente un trámite muy sencillo para poder tener acceso al padrón. Sin embargo, retomando un poco lo que comenté hace rato, el padrón tampoco consideramos que sea actualmente la solución a todas las necesidades de interpretación. Por ejemplo, en el tema de salud, creo que sería muy importante contar con una red de intérpretes y traductores especializados en el ámbito de salud, ¿no? Y que pudiera ser un padrón compartido entre todos los hospitales y, bueno, centros de atención a la salud. Entonces creo que de eso podríamos seguir conversando, quizás más adelante hacer como grupos por sector y trabajar en las necesidades propias de cada uno de los sectores, ¿no? Y empezando con el de salud, que es el que se ha manifestado y que además, pues sí son cuestiones de vida o muerte en muchos casos, ¿no? Es un tema urgente, particularmente urgente. Gracias. Bueno, pues creo que pues fue una sesión bastante interesante. Agradecemos mucho su participación, su registro. Cualquier duda, comentario, nos lo pueden hacer llegar a el correo. Les comparto el correo que puede ser a mi correo que les compartí, o bien nos pueden escribir al celular que también aparece en el oficio. Ahorita no lo tengo a la mano. Y bueno, estaremos proporcionando este video en el portal y la presentación lo vamos a compartir también en el portal. Y pues los invitamos a que se registren de nueva cuenta para la siguiente sesión, que es el próximo viernes 10, que va a tener el mismo horario de 9:30 a 11. La razón de que ustedes se tengan que registrar por cada sesión es porque al final de las sesiones pues se les va a extender un pequeño reconocimiento por haber participado en estos seminarios. Entonces, sin más, agradezco su participación. No sé si Armandina, Iván, Miriam quieren comentar algo. De mi parte, yo me despido. Muchas gracias. Para no quitarles más tiempo, nada más, nos despedimos. Muchísimas Muchas gracias. gracias a todos. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Acabo de compartir el número de teléfono de la coordinación. Cuenta con WhatsApp por si gustan también preguntar alguna duda por el WhatsApp. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias. Buen día. Agradezco a todos. Gracias, Muy buen buenos día. días. Buenas tardes. Buen día. Hasta luego. Nawim Kodong.